The last 25 years, we've been in a very severe drought on the Colorado that began in the year 2000. La cantidad de personas que estamos vinculados en ambos lados de la frontera con el Colorado, somos 40 millones de personas en la actualidad. The idea is that you store water for times of shortage, and we're about to enter into a period of shortage, and so now we're going to enter into the next phase where we start taking water out of the bank. Esta es una historia sobre un río transfronterizo, el cambio climático y el inicio de las batallas hídricas. Mexico is an overlooked entity throughout a lot of these discussions. Nuestra vida depende del río Colorado. Aquí están las mejores tierras del Valle de Mexicali. Nuestro distrito de riego, nuestra cuenca, realmente es única en el país porque es transfronteriza. Se siembran alrededor de 70,000 hectáreas con el agua del subsuelo y con el agua que viene por el río Colorado aproximadamente 135,000 hectáreas. Miguel es un agricultor del distrito de riego 14 en Mexicali, Baja California, cuya producción es la sexta más importante del país y la que más genera en la frontera noroeste. Más del 50% del agua depende del río Colorado, que viene de Estados Unidos por medio del Tratado Internacional de Límites y Agua, que fue firmado entre México y Estados Unidos. El líder agrícola habla del Tratado de Aguas de 1944, firmado por ambos países, mediante el cual se le entregan anualmente 1,850 millones de metros cúbicos a Baja California y Sonora, a cambio de que México entregue 432 del río Bravo. Sin embargo, el cambio climático causó sequías. En los años 60, 70, el río Colorado traía muchos excedentes que incluso a veces inundaban partes del Valle de Mexicali. El último año que hubo excedentes fue en 1999. La sequía se empezó a acrecentar. La corriente viene a unos 2,337 kilómetros desde el Parque Nacional Gran Cañón, en Estados Unidos, abarcando los estados de Colorado, Wyoming, Utah, Nuevo México, Nevada, Arizona y California. Y el desemboque es hasta México, en la región del Alto Golfo de California. Aquí comenzamos un viaje por carretera para conocer los estragos en el río Colorado. Las mediciones nos están indicando que está cambiando algo en el ambiente, que las predicciones nos dicen que las temperaturas van aumentando. Esta condición climática, con una temperatura máxima de 50 grados centígrados, provoca que el agua de las plantas y de las superficies se convierta en vapor. En el Valle de Mexicali desaparecen en promedio anualmente 11 millones de metros cúbicos. En esta zona estamos hablando de que la precipitación es casi nula. Entonces, dentro del balance hidrológico, ¿qué es lo que tenemos? Pues el agua segura es la que viene desde el río Colorado y la que tenemos en el subsuelo. Y esto ha repercutido a que tengamos que hacer nuevos acuerdos. Los nuevos acuerdos del tratado, como el establecido en 2000 por la emergencia climática y que se discuten a través de actas entre México y Estados Unidos en la Comisión Internacional de Límites y Aguas, CILA, han atravesado conflictos permanentes, como lo ha investigado por 2 décadas el historiador Marcos Samaniego. El comisionado de CILA no puede tomar decisiones por sí mismo. Tiene que haber un acuerdo conjunto para tomar decisiones y ponerse de acuerdo, porque siempre hay aguas sucias, porque siempre hay el temor de si se va a cumplir o no la cuota en el río Bravo, porque hay que hacerles entregas. Por ejemplo, en el río Colorado las entregas se programan y se vuelven mensuales. La tensión binacional incrementó cuando en 2021 la Comisión Binacional anunció mayores recortes debido a la peor sequía en los últimos 114 años. Ahora, México recibe 1,500 millones de metros cúbicos.
En 2022 fueron 99 millones. Y ahorita son 300 millones. Ese es el problema presente. O sea, ahorita los agricultores del Valle de Mexicali sí tienen por qué estar molestos. ¿Por qué? Porque a las ciudades les vas a dar preferencia. La cantidad de personas que estamos vinculados en ambos lados de la frontera con el Colorado, somos 40 millones de personas en la actualidad. Nuestra vida depende del río Colorado. Después de 86 kilómetros, llegamos a los campos de Yuma, Arizona. El principal productor de verduras en Estados Unidos y Canadá, y que el uso de agua para sus tierras es 10 veces mayor al del Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. Esta es la antesala para que México reciba agua. Yuma County is very important to the state of Arizona as well as the nation. We produce all the vegetables that are consumed in the United States and Canada. And the reason is because we have the water. And all the water that we use in this area comes from the Colorado River. We are probably getting around 85% efficiency. We use the sprinklers. If we use the technology. Without the Colorado River, there would not be a Mexicali. There would probably not be much of a Yuma. There would be far less of Los Angeles and surrounding cities. There would be far less of Phoenix. There'd be far less of Las Vegas. Not only because of the water, but because of the power that's generated at these reservoirs. Tom Davis ha gestionado el agua entre los agricultores de Yuma en los últimos 25 años. En ese tiempo, ha sido testigo de cómo ha bajado el nivel del agua, lo cual ocasionó disputas entre los 7 estados que se benefician de este, porque nadie quiere recortar sus volúmenes. Get a shot of this. This is really all of the lower Colorado from Hoover Dam all the way down to Mexico. Time it's been going on for the last couple of years, trying to reach agreements between the upper basin states, the lower basin states of Nevada, Arizona, and California, and also with Mexico on how to operate the Colorado River in the next 20 years. Keep in mind that's greatly influenced because the last 25 years we've been in a very severe drought on the Colorado that began in the year 2000. Esta sequía llevó a que, a partir del 2002, se emitieran 30 actas con medidas contra el cambio climático. Una de ellas, y que es vigente, consiste en disminuir los volúmenes de entregas. So, if the drought continues, there's got to be something happen there. There's got to be some agreements in the United States and with Mexico on how we're all going to cope with the dwelling supplies of the river. La agricultura en Arizona representa el 74% del uso del agua y el resto lo absorben las grandes ciudades que viven un boom inmobiliario, como Tucson y Phoenix, a las que arribamos después de 654 kilómetros. We're standing in a location in North Phoenix. This behind us is the Central Arizona Project. It is the single canal that carries Colorado River water all the way into Central Arizona. You don't see as many. La llegada de Cynthia Campbell en 2011 al gobierno de Phoenix fue para encabezar la estrategia contra la sequía. So Phoenix has had to make a lot of adaptations, as well as the remaining area of homes and businesses in this area have to use less water. Una de las medidas más importantes fueron los bancos de agua, que fueron para crear ahorros hídricos. In Arizona, water banking took place for many years when the amount of water that we were getting was more than we could actually use. And so the idea is that you store water for times of shortage,
And we're about to enter into a period of shortage. And so now we're going to enter into the next phase where we start taking water out of the bank. Además de Arizona, hay 11 estados más de la parte centro y oeste de Estados Unidos que cuentan con bancos de agua, una política pública inexistente en México. De estos 12, 7 son alimentados por el río Colorado, que cada año reciben 20,000 millones de metros cúbicos que se dividen en 3 partes. 46% para la cuenca baja, 45% para la cuenca alta y 9% está destinado para México. We use all of the water that we were entitled to in our compact, in the Colorado River Compact. And so a reduction in the amount of water available is difficult for all of those places because we have to figure out how to either do with less or find other water resources. La problemática condujo a las negociaciones en octubre de este año entre las cuencas baja y alta de Estados Unidos para consolidar el segundo acuerdo contra la emergencia climática debido a que el primero fue hecho en el 2000. Hasta la segunda semana de diciembre, ningún estado quiso asumir más recortes, especialmente los de la cuenca alta. Until now, it's really been the lower basin states like Arizona, Nevada, California, and then the upper basin states like Wyoming, New Mexico, Colorado, Utah, working among themselves, and then Mexico as well. What needs to happen is all of them coming together. Unfortunately, in the United States, have taken a prolonged amount of time to coming to a long-term agreement that Mexico is an overlooked entity throughout a lot of these discussions. Seguimos el camino atravesando la frontera entre Arizona y California. 1087 kilómetros después, arribamos a Nevada, el principal estado que alberga la presa Hoover y Lake Mead. Para Brian Lawrence, con más de 20 años como piloto, es casi un hábito ascender a los cielos. Así que cada semana aborda su helicóptero desde Las Vegas y despega para sobrevolar estos parajes. Cruza por los desiertos hasta llegar al reservorio más grande del río Colorado, construido en 1930. Y así, poco a poco se ha vuelto en un testigo del descenso del nivel del agua, porque el cambio climático no conoce de fronteras. When I came here in 2000, the water in Lake Mead was flowing over what they call the spillways in the dam. In other words, there was so much water that they had to have extra water running off the sides. Now, the water, even at its high point right now, is like 50 to 100 feet below there, easily. Lo atestiguado por Brian está en las estadísticas. La infraestructura de Hoover, con 640 kilómetros de largo, hoy está llena hasta un 45.87%. Aunque en 2022 tuvo su nivel histórico más bajo con un 27%. The lowest level we see was about a year and a half ago or 2 years ago. A lot of people worried that the levels were going to get so low. But there's a lot of controversy over why the levels keep fluctuating so much. One of the big things is, in my opinion, California, they take a lot of water. When it comes to negotiate how we can conserve the water and save the water, they refuse to budge at all. They'll take everything that they can. They bank very little of it. California es el mayor acaparador con 5.427 millones de metros cúbicos, lo que significa el 27% según datos del Lincoln Institute. Para obtener la mayor cantidad, a principios del siglo XX se adelantaron al resto de los estados con la construcción del acueducto Río Owens. Ese modelo hidráulico le permitió décadas después ser el primero en construir su red para extraer del Colorado. ¿Qué vamos a pasar si nos quedamos sin agua? Decían en Los Ángeles en 1906. Y se llevaron el agua 400 kilómetros de Owens Valley. Se la quitaron para dárselo a Los Ángeles. Y por eso tienes la ciudad más grande de Estados Unidos en California. Y es la que chupa más agua. Y entonces los enfrentamientos entre Arizona, California y Colorado te explican todo el siglo XX y parte del siglo XX.
Estas batallas hídricas de tipo interestatal y binacional nos llevaron a unos 1.693 kilómetros a seguir el origen de toda esa agua represada. Se trata del Parque Nacional del Gran Cañón, una formación geológica con 600 metros de profundidad y con millones de años. En este punto se forman nevados, el hielo se derrite y escurre casi una cuarta parte del río. Aquí hay tierras ancestrales de 8 tribus de Estados Unidos. Una de ellas es la Nación Navajo, en Arizona y Nuevo México, golpeada por el cambio climático. This year, winter was very dry, and that challenges the land, the plants that will be coming up, the recharge to the aquifers, the water flowing in streams and lakes are limited because snowmelt runoff. Como muestra de la sequía, la doctora Crystal Tully Córdoba, hidróloga principal del Departamento de Recursos Hídricos de la Nación Navajo, conduce hasta un afluente seco del pequeño río Colorado. This is called Black Creek. When we do have snow, this will be running starting probably about May, but snowpack we haven't really had. La Nación Navajo es una de las 30 tribus americanas que dependen del río y se enfrentan a rezagos en inversiones hídricas para contrarrestar los golpes del cambio climático. We are not at the standards of every American that has water in their home. And so that's why we are developing our water so that we can have running water in our home and sanitation services that all the other Americans in the United States have. Salimos de la Nación Navajo hacia Baja California, México, después de 2.958 kilómetros. Atravesamos poblados que muestran que el agua ya no llega como antes. Motivo de preocupación desde diciembre de 2000 para organizaciones y universidades que expresaron la necesidad de regenerar la salud ecológica. 13 años después, la Comisión Binacional destinó 130 millones de metros cúbicos a México en el evento denominado Flujo Pulso. Esa asignación sumó al proyecto de regeneración de la alianza Revive el Río Colorado, integrada por Sonoran Institute, Pronatura Noroeste y Restauremos el Colorado, para recuperar el Valle de Mexicali. Nos encontramos en el sitio de restauración Laguna Grande, un complejo de 3 polígonos de concesión. Y este sitio es importante porque es uno de los principales sitios, el más grande y el más denso, dentro de México. Laguna Grande comenzó en 2008 con 275 hectáreas y de las cuales 163 han sido recuperadas para brindar salud hídrica a la cuenca. A este se suman 3 sitios más en las primeras fases. Esta quedó como una especie de isla, pero todo se empezó a inundar. Y ya con eso vino el acceso al agua, vimos que tenía mucho potencial, el manto freático incluso en verano no baja más de 1,5 metros, 2 metros de profundidad. Una de las funciones yo creo que importantes o relevantes para el río Colorado, no solo aquí en la zona, sino en todo el río, es que no se detenga aquí, sino que pueda continuar al mar y de aportar todo lo que lleva a la zona estuarina marina. La importancia es tener un sitio que represente lo que era el río Colorado y que sirva de relicto en el futuro. Hoy estas iniciativas del lado mexicano no son una prioridad en las negociaciones de las cuencas baja y alta de Estados Unidos, quienes han agotado la fecha límite, y por lo que el Departamento del Interior de Estados Unidos ha anunciado que intervendrá de no haber acuerdo en febrero de 2026. Sin embargo, aún falta lo que corresponde al gobierno de México, que fue nuevamente omitido en las discusiones a largo plazo frente a la emergencia climática en el río Colorado, y que, una vez más, tendrá que conformarse con lo que ya negoció previamente el gobierno americano.